familiarizado con las abundantes variedades del terror. El terror desde arriba, el terror desde abajo, terror sobre la tierra, terror desde el aire, terror legal, extralegal, terror rojo, marrón, una combinación entre los dos. Y el peor de todos, el que nadie se atreve a nombrar. Yo estoy familiarizado con cada uno de ellos y conozco su poderío. Yo conozco los coros del poder y de la ley, las voces chillonas y los crueles falsificadores del régimen, las listas negras con muchos nombres y las carpetas de los perseguidores. ¿Y qué debería cantar ahora? El himno del placebo. Debería abandonar los problemas y sentir envidia por las plantas y por los animales, o temblar de pánico dentro del círculo de los aterrados, o sentirme afortunado como el insecto que danza su propia melodía. 3 veces sentado en el vientre de la ballena he confrontado el suicidio a manos del verdugo, y sin embargo la palabra reconfortante de los poetas civilinos me abrazó. Y un hombre sagrado del este mostró las puertas a mi redención. Hijo de esta consagración, no tiembles, mantente firme y resiste. Hey Santi, ¿qué más hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué más, hermano? ¿Bien o ¿Qué qué? por acá? No, aquí leyendo un poco, hermano, acerca de un autor alemán, sí, perteneciente al Partido Nacional Socialista, el cual da unas concepciones bien bacanas acerca del derecho, sí, unas concepciones diferentes a las que nos enseñan normalmente, que son las kelsenianas, sí. ¿Por qué te dio por leer eso? ¿Qué? No, te simplemente me llamó la atención. Es como siempre tan curioso. Simplemente me llamó la atención de ver una manera de concebir el derecho diferente. Ay, ¿Sí? ¿Qué dice el hombre? Pues a diferencia de Smith, a diferencia de Kelsen, concibe el derecho no como norma, sino algo existencialista. ¿Sí? Concibe el derecho como algo del ya. ¿Sí? Porque cree que el derecho, como lo forma Kelsen, no es una conducta normada hacia el futuro, sino que es producto de la historia, del momento, ¿sí? Entonces contrapone fuertemente esa posición kelseniana. O sea, la posición de Kelsen, la de toda la vida, pues, la que dice que el derecho es como un sistema normativo que regula la conducta de la sociedad. Exactamente. Y también se diferencia, tiene una diferencia bastante abismal con Kelsen, ya que desde el punto de vista de la fuente, para Smith esa fuente la considera como la historia. La fuente del derecho, la historia. Sí, para él esa fuente parte desde la historia, sí, porque es la historia donde están recopilados todos esos acontecimientos propios de un estado, sí. Hay algo muy similar en Smith, y es que parte siempre desde una unidad. Entonces, partiendo siempre de esa unidad, le da un significado a la Constitución. Y como Constitución, en su nombre lo dice, Constitución, constituye la unidad. Si una Constitución no expresa una unidad, no hay Constitución. Y si no hay unidad, por ende no hay pueblo. O sea, que al no haber pueblo, todo esto es una cadena. Así que si esta unidad no la representa exactamente la Constitución, no tendría pues el carácter como propiamente una Constitución, ya que va más allá de una norma.
pero Kelsen no excluye la unidad, sino que él dice que la fuente del derecho es como la norma fundante. No, la norma fundante pues es lo que le da precisamente esa unidad al derecho, de la cual se deriva todo el ordenamiento. Bueno, precisamente ahí es algo, y es que Kelsen es un normativista. Y Kelsen como normativista, al partir de algo metafísico, deja mucho que pensar, ¿sí? Smith es más que normativista, organicista, ¿sí? A Smith le gusta que todo sea una conducta orientada hacia la unidad, ¿sí? Desde su pensamiento organicista, eso es lo que quiere, una unidad, y esa unidad debe estar propiamente representada en el pueblo, y es ahí donde esa unidad representada en el pueblo la manifiestan a través de un máximo líder que tiene plena legitimación popular. Por tanto, es ese líder con esa legitimación popular el que debe velar por esa garantía, a diferencia como lo plantea Kelsen. ¿Sabes cómo es que Kelsen plantea esa defensa o esa regulación constitucional? El garante. Exactamente, el garante de la Constitución. Pues en primer lugar, la Constitución para Kelsen es todo lo que la ley dice, lo que la ley establece en función de parámetros que provienen del deber ser, si no recuerdo mal. Y según esto, el garante tiene que ser alguien que precisamente no tenga como esas vinculaciones políticas. Por eso Kelsen dice que el garante debe ser el Tribunal Constitucional, y cuya tarea principal es velar por la concordancia entre la ley y la Constitución. Es decir, la ley nunca puede contradecir la Constitución. En este sentido, la Constitución sería como un tipo de ley fundamental. Ahí Kelsen, una postura más personal, considero que Kelsen tenía bastante razón, ya que involucrar la política, o mejor dicho, que la política esté adentro de un control jurisdiccional es bastante peligroso, ¿sí? Pero también Smith, me pongo en la posición de Smith y veo que Smith ¿Qué dice el hombre? Pues? hace algo, y es que ¿cómo alguien que no tiene legitimidad popular va a velar por una unidad? ¿Sí? Precisamente por eso, porque al no tener esa legitimidad popular no tiene como favores que devolver a la gente, entonces puede fallar en derecho, porque es lo que dice Kelsen, y por eso es que Kelsen atribuye esa responsabilidad de guardián de la Constitución al Tribunal Constitucional, que es un órgano de jueces que no tienen nada que ver con parámetros políticos, no se va a dar una politización del ámbito constitucional. Lo que pasa con Smith es que hay que comprender el momento histórico y el lugar desde donde Smith construye su obra, ¿sí? Alemania estaba pasando en esos momentos por una gran dificultad con la Constitución de Weimar, ¿sí? Por tanto, él considera que habiendo una unidad en una sola persona, o mejor dicho, que la unidad esté en cabeza de una sola persona, verdaderamente representará la garantía constitucional. Y es así, cuando haya garantía constitucional, donde estará la unidad, porque para Smith la garantía y la unidad son cosas que están plenamente entrelazadas. Por tanto, la teoría de Kelsen, Pues a mí me parece que en el caso colombiano se aplica más la teoría kelseniana, ¿no? totalmente de acuerdo, y a eso precisamente iba, que la teoría de Kelsen es la más aceptada, y es la más aceptada porque tiene plena lógica de que el poder político no influya en el poder judicial, y así el poder judicial
pueda actuar de una manera independiente. Y actuando el Poder Judicial de una manera independiente, se concibe la Constitución como una verdadera defensa de la sociedad. Está muy interesante todo, pues conocer otra postura acerca de eso. Te falta mucho con el libro. No, el libro ya casi estoy culminando. Antes cuando terminemos lo vas a Ya. ¿Y quedamos por un tinto o qué? Vamos. Muy buenas tardes, nos encontramos en la ciudad de Medellín. Habla para ustedes Sebastián Acevedo, de Global Television. En la tarde de hoy le tenemos un invitado muy especial, el abogado Carl Smith. Muy buena tarde para todos. Abogado, muy buenas tardes. Adelante. Abogado, es un placer para nosotros tenerlo en el día de hoy en nuestro canal. Sebastián, también para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Abogado, el principal motivo de esta invitación tan especial es que nos gustaría preguntarle qué es para usted el poder. Claro que sí, Sebastián. Verás, el poder es un elemento muy importante y muy esencial en toda comunidad política y social. Algo que me llama mucho la atención de dicho elemento es que el poder es una magnitud propia y autónoma, incluso frente al poderoso. Abogado, ¿y de dónde proviene el poder? Anteriormente te hubiese dicho que el poder proviene de la naturaleza o de Dios, lo que no te puedo decir hoy en día. ¿Por qué? A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto cómo el hombre se siente superior a la naturaleza. Tal es el punto que la ha descuidado, la ha maltratado, etc. Y frente al tema de Dios, a muchas personas les es indiferente si existe o no un Dios. Abogado, ¿y qué hace que el poder se sostenga? Sencillo, la obediencia. La obediencia es ese pilar esencial que hace que el poder se siga sosteniendo. ¿Qué pasaría si ese hijo no acata las directrices de su padre? Su padre carece de influencia sobre su hijo. Ese hijo no reconocería la autoridad de su padre frente a él. ¿Y qué hace que las personas obedezcan? Sin duda alguna debe haber algún motivo. Puede ser por confianza que se tiene al poderoso, por temor, por protección. La relación protección-obediencia es la explicación para el poder. Un ejemplo muy sencillo y muy directo es ese ejemplo del soberano y el súbdito. El soberano le da paz, seguridad a toda la comunidad política, a todos sus súbditos. Y el súbdito le da obediencia, respeto a su soberano. Abogado, ¿y si el poder no proviene de Dios ni de la naturaleza, sino que es una estructura interna, se podría decir que esto es bueno o malo? Yo no te diría que es bueno o es malo. Yo te diría, es neutro. ¿Neutro por qué? Porque depende de quién tenga el poder, ya sea una persona mala o una persona buena. Si es una persona mala, ¿qué crees que haría? Se beneficiaría él mismo. Eso, no actuaría en pro del bien común, sino del bien particular. Entonces, pues, para mí el poder es algo neutro. Un dicho muy popular que yo tengo es que quien no tiene la capacidad de proteger, no tiene el derecho de exigir obediencia. Abogado, muchas gracias por esta entrevista que nos acaba de conceder. Igualmente, muchas gracias por esta invitación que me hicieron. Un placer para nosotros. Igualmente. Buenas noches, mi nombre es Valentina, soy estudiante de Derecho de segundo semestre. Me encuentro realizando un trabajo de campo acerca de cuánto saben las personas sobre la teoría de la Constitución del autor Carl Smith. En esta noche me dispuse a venir a la cancha del Dorado en Envigado y voy a buscar a algunas personas a ver qué tanto saben de este autor y comenzaré con una pregunta que es
la Constitución en sentido absoluto. Vamos a buscar a ver quién puede darnos estas respuestas. Síganme. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? ¿Podrían regalarme unos minutitos? Mira, es que estoy haciendo unas preguntas acerca de cuánto sabe la gente de un autor, exactamente Carl Smith. ¿Han escuchado de él? ¿Saben algo de él? Ok, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Estamos en la cancha del Dorado buscando respuesta a nuestras preguntas. Quizás esta vez tengamos mejor suerte. ¡Vamos! Bueno, creo que he encontrado a alguien, vamos a preguntarle. Hola, buenas noches, chicos. Siempre me interrumpiste. Veo que están muy concentrados. ¿Podrían regalarme unos minutos para hacerte una pregunta? Una pregunta, bueno, sí, dale, estoy viendo el partido de mi hermano, pero No, dale, es solo permiso. Mira, quería preguntarte, a ver si sabes la de Smith. Smith, ni idea de economista. No, Adam Smith, no. Carl Smith. Carlos Smith. Ese puede ser el del Partido Nacional Socialista. Exacto, de ese mismo estamos hablando. Ok. Cuéntame, ¿sabes algo de él o has escuchado qué dice sobre la Constitución en sentido absoluto? Bueno, sí, ok. Bueno, este autor plantea que la Constitución en un sentido absoluto es como si dijéramos que todo, o sea, todo hombre, todo individuo, toda institución puede estar regida bajo una Constitución. ¿Cómo así? Explícalo. Ya, en pocas palabras, es como decir que todo lo imaginable puede estar regido, puede estar dentro de una Constitución. Pero eso no sería como un gran problema. En verdad sí, pues el propio Smith dice que es un gran problema porque sería como dar un concepto muy amplio de constitución. Entonces, a través de un concepto tan amplio, no obtendríamos un conocimiento previo del concepto. Por lo tanto, la solución que él propone es limitar el concepto de constitución a constitución del Estado, es decir, a una unión política de un pueblo. Pero no obstante, él también dice que en un sentido amplio, constitución significa como, en un sentido absoluto, constitución también puede ser, aparte de la unión política de un pueblo, puede ser un conjunto cerrado de normas. Pero ¿qué diferencia tendría eso como el primer concepto? Vale, pues la diferencia, para poder que entendamos la diferencia es necesario entender primero que todo la semejanza. La semejanza es que ambos conceptos absolutistas de constitución, es decir, la que la concibe como la unión política del pueblo, como la que la concibe como un conjunto cerrado de normas, nos llevan a un todo. La diferencia es que el primer concepto, es decir, constitución absoluta, como una unión política de un pueblo, nos refiere a un todo como algo de la situación real, del presente. ¿Entiendes qué? Eso es situación presente o... Es que es un poco complicado, pero voy a tratar de explicar. Dale. Serás de gran ayuda. Pues esperemos que sí. Entonces, mira, lo de la situación presente quiere decir que Smith concibía, ya él decía, el Estado no puede tener una constitución, el Estado no tiene constitución, sino que por el contrario, el Estado es la constitución en sí. Es decir, no puede existir el Estado sin la Constitución, porque la Constitución es el alma del Estado, es su vida, es aquello que permite que el Estado exista individualmente. Ok, eso nos queda claro. Pero ahora nos hablabas como de algo sobre el segundo concepto, entonces Sí. ahonda más en el tema. Vale, pues sí, mira. Lo del segundo concepto de constitución en un sentido absolutista, como había dicho anteriormente, se trata de que se concibe también la Constitución como un complejo, un conjunto de normas cerradas. Es decir, existe una norma que es la norma de normas. Si lo trasladamos a ese contexto, la Constitución sería esa norma de normas. Pero entonces, ¿cuál sería como la diferencia?
Vale, así como la diferencia básica entre las dos teorías absolutistas de la Constitución es que la que concibe Smith como la unión política de un pueblo se refiere a algo que proviene del ser, ¿vale? En cambio, la que la concibe como un conjunto cerrado de normas es algo del deber ser. Yo creo que así estamos excelentes. Sí, Muchísimas gracias, me sentiste de mucha ayuda, fuiste de gran ayuda y qué pena haberte interrumpido. No, tranquila. Que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Seguimos en nuestra labor de buscarle respuesta a nuestras preguntas. Pero hoy tenemos una nueva pregunta, la cual es ¿cómo veía Smith la Constitución pero en un sentido relativo? Quizás hoy corramos con la misma suerte del día de ayer. Vamos a buscar a alguien. Creo que hemos encontrado a alguien. Vamos a preguntarle. Hola, buenas tardes. Qué pena interrumpirte. No, tranquila, no, simplemente estoy paseando al perro. Ah, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, ¿podrías ayudarme con una cosita pequeñita? Pues si puedo, con todo el gusto. Mira, ¿has escuchado hablar de Smith? Sí, es un gran actor, ¿no? El de las películas. No de Will Smith, de Cat Smith. Carl Smith, sí. ¿Sabes quién es? El alemán, el abogado. Eso, por ese lado necesito. Vale, Mi pregunta, ¿sabes qué pensaba él de la Constitución, pero en un sentido relativo? En un sentido relativo. Ujú. Es que la verdad él da varios conceptos de constitución. Sí, me suena hasta de sentido relativo. Creo que lo que él se refiere con la relativización de la constitución es que no se está teniendo en cuenta la constitución como un todo unitario, sino que se está tomando a una parte de la constitución para definir a la misma. Es decir, se está tomando a la ley constitucional para definir a la constitución. ¿Y en qué se basaba él como en esto? O, pues, ¿qué opinaba sobre esto el autor? Sí, ok. El autor opinaba que esto era un total error, o sea, era un error garrafal, porque se estaba tomando la parte por el todo. ¿Entendido? O sea, se está definiendo lo que es la Constitución con una parte de esta, y esto es algo totalmente problemático. Además, bueno, como también decía Smith, que esto es pues un error porque ya no se está reparando sobre la fundamentalidad de las normas, ya no se tiene en cuenta por qué un precepto legal constitucional ha de ser fundamental para poder estar tipificado en la Constitución. ¿Podrías darnos un ejemplo acerca de esto? Sí, mira, por ejemplo, en la Constitución de Weimar existían muchos ejemplos acerca de este tipo de preceptos normativos. ¿A qué tipo de preceptos normativos me estoy refiriendo? A los preceptos normativos que, a pesar de no ser fundamentales, son considerados como fundamentales por el mero hecho de estar en la Constitución, ¿vale? Claro, por ejemplo, el artículo 143 decía, todos los profesores de escuelas tienen los mismos derechos y deberes de los funcionarios públicos. Y a mí, pues, es que se infiere que eso no es algo fundamental, ¿vale? Pero esto era como un problema, ¿no? ¿O qué decía el autor? Sí, exactamente. Esto reportaba un problema para él. Pues no para él, sino para la Constitución propiamente. ¿Por qué? Porque mira, el problema no era tanto que a esos preceptos que no son fundamentales se les diera la categoría de que sí lo son. El problema verdadero, según Smith, consistía en que a los preceptos que son verdaderamente fundamentales se les iba a rebajar a la categoría de preceptos normativos simples. Es decir, el hecho de que lo no fundamental y lo fundamental se encuentre regulado en un mismo código, en una misma norma, va a hacer que ambos se confundan y que se aplique uno u otro en función del beneficio que le reporte a la persona que lo quiere utilizar. Wow, en realidad me has sorprendido el día de hoy. Y qué pena pues yo ser un poquito como atrevida. ¿Podrías responderme una segunda pregunta? ¿Sobre lo mismo o qué? Sí, lo mismo, pero ya como en un sentido ideal, ¿sí sabes? Pero Constitución en un sentido ideal. Sí, Bueno, exacto. no, esa es cortísima, claro que te puedo colaborar, ¿por qué no? Muchas gracias, eso es para una tarea. Le diré que te pongan 5. ¿Y qué tipo de, pues, qué profesor te pone esto? Es mi clase de Derecho, Sí. Teoría del Derecho. Excelente, no, pues mira, la Constitución en un sentido ideal se refiere, pues, el autor que estás trabajando, él dice que una Constitución en sentido ideal es básicamente que un documento escrito coincida con la ideología política de determinado pueblo. Simplemente eso, Simplemente eso. Exacto. Ahí, concretísimo. al grano. Muchísimas gracias. Tienes un perro muy bonito. Feliz Muchas tarde. gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, estoy en mi tercer y último día de la búsqueda a las respuestas de la teoría constitucional. Esta noche tenemos una nueva pregunta, la Constitución en un sentido positivo. Y para concluir, espero que todo esto les haya quedado súper claro y encontrar una persona que nos dé una súper respuesta, que sea súper enérgica y positiva para que esto quede súper bien. Vamos. Hola. Un segundito, por favor. Yo soy el día libre, chicos. ¿Qué necesitan? Pero ¿O qué? es pequeñito, pues si puedes ayudarme. Dale, dime, ¿qué sería o qué? ¿Sabes Chicos, algo voy, lo acerca siento. de Carl Smith? Carl Smith, nazi. Sí, ¿O ¿Qué sería o qué? Es que la verdad estoy aquí. pues tienes un momentico, no te demoro. Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué sería? ¿Sabes qué decía él acerca de la Constitución en un sentido positivo? Bueno, la verdad, yo conozco sobre el tema, pero te voy a ser sincero y no te van a salir de gratis las preguntas. ¿Cómo así? ¿Me vas a cobrar? Son muchas preguntas. No sé, como las que me vayan surgiendo. Te voy a Colabórame. te colaboro y te cobro 10.000 por cada pregunta. La verdad conozco sobre el tema, no te vas a arrepentir. Bueno, pues yo estoy apurada, pero entonces dale. 10.000 por cada pregunta. Sí. Ok. Es mi día libre, como Bueno, comprenderás. sí, ok. Listo, ok. Entonces, ¿qué pensaba Carl Smith acerca de la Constitución en un sentido positivo? 10.000, ¿no? Perfecto, un trato es un trato. Pues bien, mira, es fácil. Para poder entender lo que es la Constitución en un sentido positivo, tenemos que diferenciar de lo que es Constitución y lo que es ley constitucional. ¿Qué es eso? ¿Te refieres como a la diferencia entre género y la especie? O algo así. Exacto, pero es que, tú sabes por qué me estás preguntando, estás interrumpiendo mi día libre. Porque mi idea del trabajo es saber cuánto la gente... Ok, bueno, pero entonces 10.000, ¿no? Pues mira, exactamente como tú lo has dicho, es diferenciar género y especie. Obviamente, Constitución como género y ley constitucional como especie. No tienen nada de ciencia. Vámonos un poco que creo que estamos molestando a mis amigos. Ok. Bueno, y según esto entonces, ¿qué debemos de entender por Constitución en un sentido positivo? Debemos entender por qué, perdón. Por Constitución en un sentido positivo. Ya me acordé. Por Constitución en un sentido positivo debemos entender entonces la decisión de un pueblo sobre la forma y el modo en el que estos se van a unir para que puedan ser constituidos como una unidad política. ¿Y cómo surge esta decisión? ¿Cómo surge esta decisión? Bueno, como está relacionada te la voy a valer aquí, ¿vale? ¿Sí? Sí, la verdad me gusta el tema. Entonces, ¿cómo surge esta decisión? Es muy fácil. Esta decisión surge a través de un acto del poder constituyente, ¿vale? Hay que aclarar que la unión política de un pueblo es anterior al nacimiento de la Constitución. Es decir, la unión política del pueblo no nace porque se crea la Constitución, sino que la Constitución nace porque esa unión política tiene conciencia de que necesitan una regla, algo, es un momento en el que se dan cuenta que necesitan algo que le dé unidad a ellos como unidad política. Entonces, ¿cómo podríamos concluir? ¿Quieres una conclusión? No, la conclusión sí no es de gratis, lo siento. Pues, como conclusión, podemos decir que la Constitución en un sentido positivo es únicamente, como lo diríamos, la determinación consciente sobre la forma y el modo en que un pueblo se va a manifestar y va a tomar las decisiones que le competan, que le sean concernientes. Nada más, Nada más. nada más. No, así estaría como bien. Y sabes que un consejito ya para tu conocimiento. El conocimiento es para compartirlo. Y me gustabas más con el perro. ¿Qué me estás hablando? Adiós.